ahora, que tienen que ver con esas bases de datos. ¿Sí? Entonces van a ser consistentes y se van a poder integrar los datos que se generan desde de los distintos sistemas, de las distintas funciones de la empresa. No sé si hay consultas, recién me pareció que alguien había abierto su micrófono. Profe. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre SQL y MySQL? Eso quería saber. Son distintos, son en este caso lenguajes de manipulación de datos, pero hay uno que es de software propietario, que es SQL, y MySQL es de software libre. Pero es el mismo lenguaje estructurado de consultas. Puede haber pequeñas variaciones, digamos, de uno a otro. El lenguaje de consulta sería el SQL y después tenés distintos programas que se llaman de distintas formas. Hay unos que se llaman SQL, hay otros que se llaman MySQL, que son que vamos a usar nosotros porque es de software libre, y después está Oracle, que también es un lenguaje de base, es un administrador de bases de datos, un DBMS, que utiliza SQL, o sea, el lenguaje con el que se hace la manipulación de los datos es SQL. Y MySQL, en el caso nuestro, va a ser el programa que nosotros usemos, la aplicación que nosotros usemos para comunicarnos, digamos, con esa base de datos a través del lenguaje SQL. ¿Se entiende ahí? O no sé. Sí, perfecto. Bien. Sí, me parece que fue más preciso. Sí. Voy a volver una diapositiva para atrás. Profe, creo que ¿sí? Una pregunta. Antes, en el sistema tradicional que hablábamos antes, por ejemplo, el sistema de compras iba a tener una base de datos propia, ¿no? Y el sistema de pagos otra, así. ¿Y qué interfaz usaban para poder ingresar cada uno? O sea, tenían una interfaz distinta cada uno. Exacto. Bien, gracias. Por eso se dice dependencia datos programa, porque estaban esos datos asociados a ese programa. Es una simplificación, ¿no? Pero un poco para demostrarles la diferencia entre el acceso y la gestión de esos datos de manera fragmentaria y atomizada, o una gestión centralizada de los datos. Quería volver a esta diapo que me parece que quedó atravesada. Yo la debo haber desordenado, porque decíamos una base de datos es una colección de datos organizados, ¿no? En tablas o archivos relacionados entre sí. Entonces, bueno, para que vean que los datos se organizan en tablas, como las que ustedes conocen, digamos, pero ahora vamos a empezar a hablar justamente con algunos conceptos que identifican cómo están organizados esos datos en las tablas. A cada columna le vamos a llamar campo, y va a representar un atributo, o sea, un tipo de información que estoy guardando sobre algo, y a cada fila le vamos a llamar registro, y va a conformar justamente una línea de información a partir de la combinación de todos esos campos en una misma ocurrencia, en un mismo caso, ¿sí? En un mismo registro. Esto para que lo vayan teniendo en cuenta ahora cuando nos metamos más de lleno en el diagrama entidad-relación. Entonces, el campo representa las columnas de la tabla, también vamos a llamarle atributos, y las filas representan los registros, incidencias u ocurrencias que aparecen dentro de esa tabla. Flor, ¿quieres seguir? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estructurar los datos? Nosotros partimos de un proceso, como cualquiera de los que vimos en las clases anteriores cuando aprendimos a graficar con BPMN. Nosotros teníamos un proceso que se hacía, o sea, dentro de la organización, que involucraba generalmente varias áreas o varios actores dentro de la organización. Ese proceso iba teniendo una secuencia, y a lo largo de ese proceso se iban generando datos, ¿sí? Se iba generando un montón de instancias donde se generan datos. Se emitía una factura o se cargaban los datos de
si estaba armando un paquete turístico, yo armaba los requerimientos del cliente, todos esos datos iban ingresando de alguna forma en el sistema, la información del ticket aéreo que yo conseguía, o sea, cada una de las instancias que iba teniendo ese proceso me iba generando datos. Lo que vamos a ver ahora es cómo se van ubicando esos datos que se van generando a lo largo de este sistema, ¿sí? que va haciendo apoyo a nuestros procesos, este sistema que respalda nuestros procesos, ¿dónde se van a insertar esos datos? ¿Cómo hacemos para organizar que se forme una base de datos que sea consistente, donde tenga toda la información ordenada y donde tenga la información que necesito, ¿sí? Que no se me vayan perdiendo los datos en el camino de este proceso. Entonces, para ello tenemos que armar una estructura de datos, ¿sí? Una estructura de cómo los vamos a ir guardando, dónde vamos a guardar los datos del cliente, dónde vamos a guardar los datos de la factura, dónde vamos a guardar los datos de los productos, ¿sí? Todo eso tiene que tener su lugar y tiene que estar debidamente estructurado para poder después establecer, hacer consultas y generar información útil a partir de esos datos, ¿sí? El diagrama de entidad-relación, como dice acá, es una técnica descriptiva que nos permite representar, también a través de una metodología gráfica, como era el BPMN, las estructuras de ubicar a los datos cada uno en su lugar, sino que además tenemos que ver cómo se van a relacionar y cuáles son las posibles relaciones que van a tener esos datos dentro de la base de datos para que yo pueda hacer consultas que puedan ser útiles, para que pueda con esos datos obtener información útil, ¿sí? Entonces, esta estructura que van a tener los datos se representa a través de un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Entonces, este diagrama de entidad-relación nos permite describir gráficamente el modelo de datos a través de entidades, que son las tablas que comentaba recién Laura, los atributos que van a tener esas entidades, y cuáles son las posibles relaciones que se pueden establecer entre estas diferentes entidades y los atributos de las mismas. Pásalo si querés, Lau, así vamos viendo uno por uno. ¿Qué sería una entidad? La entidad sería una cosa, persona o hecho sobre el cual el sistema debe guardar información. ¿Sobre qué debe guardar información un sistema de ventas? Sobre el cliente, principalmente tengo que tener información de quiénes son mis clientes, cuáles son mis productos, ¿sí? Cuáles son las transacciones que se generan entre los clientes y los productos, digamos. Cuáles son las ventas que yo genero. Todas esas son entidades, son los grandes temas sobre los que yo tengo que ir agrupando la información que genera el sistema. Y para cada una de estas entidades, nosotros necesitamos definir los atributos, cuáles son los valores posibles que va a tener en cada uno de estos atributos las entidades, las ocurrencias y las claves primarias. Sigamos así, vamos viendo después uno a uno. La ocurrencia es una instancia de la entidad. Por ejemplo, si yo tengo una entidad clientes, yo voy a tener una ocurrencia para el cliente Juan Pérez del que hablábamos antes, ¿sí? Mi cliente Juan Pérez solamente puede aparecer una vez. Puedo tener dos Juan Pérez, pero que son distintas personas. Entonces, yo tendría que poder identificar con una clave primaria cuál es el Juan Pérez 1, cuál es el Juan Pérez 2, ¿sí? Entonces, para eso voy a generar, además de, voy a cargar no solo el nombre de Juan Pérez, sino que me va a interesar el nombre, el quit, por ejemplo, que me va a determinar que Juan Pérez es del que estoy hablando. Y por otra parte, la clave primaria es lo que me va a definir, es una clave única que va a tener cada registro en la base de datos, y es lo que va a definir que ese registro, que esa entidad o que ese registro, esa ocurrencia es única, ¿sí? A ver. Es un atributo, la clave primaria, o conjunto de atributos que permiten identificar en forma unívoca las ocurrencias de la misma. Si volvemos al ejemplo de Juan Pérez, que no sé si es el más feliz, pero bueno,
Si volvemos al ejemplo de Juan Pérez, yo tenía Juan Pérez que tiene el quit que termina con 34, y tengo un Juan Pérez que tiene un quit que termina con 55. Entonces, yo tengo que saber, cuando estoy cargando en el sistema al quit 34, que ese quit 34 se llama Juan Pérez, pero que es el cliente número 1 que yo tengo. Y por otra parte, si yo estoy cargando al cliente con quit 34, era mi cliente número 83, ¿sí? Ese 1, ese 83 es lo que va a identificar a cada uno de mis clientes. Independientemente del nombre, puede coincidir el nombre, puede coincidir la dirección, podrían coincidir muchos datos, muchos atributos de estos clientes dentro de una base de datos. Pero ¿cómo yo sé que ese atributo que estoy buscando pertenece al cliente 1 o al cliente 83? ¿Sí? Solamente por el uso de esta clave primaria, que es la que me lo va a definir en forma unívoca, LAU. Sí, no, un ejemplo que me pareció muy lindo de la profe Ceci Díaz. Ella dice que cuando iba a la facultad había otra Cecilia Díaz y que la biblioteca no tenía un muy buen sistema de información, la otra persona no devolvía los libros y le caían a ella los reclamos o la inhabilitaban para retirar libros de la biblioteca en determinado tiempo. Esta clave primaria en base de datos que me permite identificar de manera única a una Ceci Díaz de la otra. En el caso de ustedes, por ejemplo, como alumnos de la facultad, ¿cuál es esa clave primaria que permite que los identifiquemos de manera única? El legajo. Es un atributo más dentro de todos los datos que se van a guardar de ustedes, pero que nos permite de manera unívoca identificar ese registro dentro de una base de datos. Bien, ahí un alumno puso también el documento también los registra de manera única, pero para la base de datos de Guaraní, la clave primaria es el legajo, ¿sí? Porque nuestra forma de identificarnos en la universidad es el legajo. Pero obviamente para la base de datos del RENAPER, del gobierno, el RENAPER, va a ser el número de documento, y para la base de datos de AFIP va a ser el quit, ¿sí? Generalmente yo les puse acá el ejemplo del quit del cliente, que nos puede haber confundido también, porque el quit también podría servir como una clave primaria, pero en un sistema de una empresa generalmente se genera una otra clave primaria para identificar al cliente, ¿sí? Pero eso perfectamente se podría usar el quit. Sí, esas son definiciones que tienen que ver con ese momento, ¿no? De cómo se estructura la base de datos. Y bueno, son definiciones que tienen que ver justamente con la construcción de CEDER y de la estructuración de la base de datos, por eso es útil que ustedes sepan qué utilidad tiene una clave primaria y que pueden variar de acuerdo a las restricciones de cada base de datos. Te pasé, no sé si querías pasar. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es un atributo entonces? Un atributo es una característica o propiedad que nos interesa representar sobre la entidad, ¿sí? Por ejemplo, en caso del cliente, nos interesa su nombre, su apellido, su domicilio, podría interesarnos o no el sexo, la edad y el número de DNI, por ejemplo, ¿sí? O el quit, o su condición ante AFIP, ¿sí? Son todas cuestiones que nosotros vamos a ir definiendo que si nos interesan o no nos interesan en función de lo que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitamos hacerle una factura y somos responsables inscriptos, si somos monotributistas nos importa su condición ante AFIP. Si somos responsables inscriptos, vamos a necesitar facturarle según su condición ante AFIP. Entonces, ahí nos va a hacer falta la condición ante AFIP, nos va a hacer falta el quit, ¿sí? En función de lo que nosotros, o de lo que nuestros sistemas necesiten, son los atributos que vamos a definir para cada entidad. Los atributos de una entidad son acordes con las características de la realidad que se desea representar. Por supuesto, del cliente nos interesa conocer el nombre y el apellido. Y no el color de pelo. No el color de pelo. O no depende, claro, ejemplo, depende de la organización, ¿no? ¿Qué atributos son relevantes y significativos para guardar esos datos? Claro, pero si nosotros vendemos algún producto por peso, sí nos va a interesar el peso. Entonces, en ese caso, para el producto vamos a tener registrado el peso, pero para el cliente obviamente no nos interesa
registrar el peso, salvo que seamos una empresa que estemos dando de pérdida de peso, un consultorio de pérdida de peso, si no, no nos va a interesar el peso del cliente, ¿sí? Y estos atributos pueden asumir diferentes valores, es lo que se denomina dominio. Esas restricciones de dominio son, por ejemplo, que para el atributo quit, sí o sí nos vamos a encontrar con un dato numérico de 11 caracteres. Ese es el dominio que va a asumir ese atributo. Si tiene 12 caracteres, hay algo que está mal, no se va a grabar, en general un formulario nos va a rechazar incorporar más de 11 caracteres, o si tiene de menos, nos va a requerir que hagamos cumplir ese dominio, porque está establecido en el diccionario de datos que ese atributo tiene esa característica. De esa manera, todos los datos que se capturen y que se gestionan, se preserva su integridad porque cumplen con esas restricciones de dominio. ¿Se entiende? Claro, eso cuenta para los campos que son como campos de caracteres o campos que hacen referencia a un código generalmente, que son los que tienen un tamaño predefinido. Puede haber campos de escritura libre o que tienen de caracteres variables, por ejemplo, que tienen un límite de caracteres, ¿sí? Yo mientras no me pase de 50 caracteres, está bien, pero no me voy a poder pasar de 50 caracteres, por ejemplo, ¿sí? Y podría escribir entre 1 y 50, ¿sí? Pero ese es el dominio, o sea, cuál es el rango o cuál es el tamaño exacto que debe tener ese atributo, los valores que asume el atributo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿No hay dudas, chicos? Acá en el chat no veo nada. Cada una de las filas es una ocurrencia, sí. Correcto, todo bien. Bueno. Exacto, cada una de las filas es una ocurrencia, o sea, cada una de las filas de la tabla de clientes, de la entidad clientes, cada fila es una ocurrencia, es el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, ¿sí? Y cada columna es un atributo, es el nombre del cliente, el apellido del cliente, y así. Bueno, las Sí, relaciones... profe, yo lo había puesto porque una compañera preguntó que si la entidad era cada una de las filas de las tablas. Yo la puse como que no, cada una de las filas era una ocurrencia. La entidad es acá es la entidad. Y las filas, la ocurrencia Atributos o campos son las columnas. Bueno, y las acciones existen a todos nosotros almacenamos. Son las relaciones que están a producir, por ejemplo, la tabla de clientes con los productos. ¿Cómo relaciona la tabla de cosas? Por ejemplo, ¿qué clientes compraron determinado producto? Y entonces, que yo pudiera información de identidad que a simple vista no van a estar relacionadas, ¿cuáles son las relaciones que yo voy a poder establecer a través de las de información? La finalidad específica la cantidad de ocurrencias que se conectan a ambos extremos de una relación. Por ejemplo, si yo tengo una relación entre la tabla de clientes y la tabla, si por ejemplo, tenemos cada mes, vamos a tener el nombre de la provincia. Entonces, ¿cuál sería la relación que yo puedo establecer entre esta tabla de clientes y la tabla provincia? Yo sé que un cliente va a vivir en una sola provincia, ¿sí? Entonces, es una cardinalidad de uno, o sea, el cliente va a estar va a tener asociada una sola provincia, pero la provincia puede estar asociada a varios clientes. Entonces, es una relación de uno a muchos, ¿sí? Después esto lo vamos a ver un poquito más, obviamente más claro. Pero eso es lo que se expresa con la cantidad.
A ver, con la cardinalidad, perdón. Sigamos a ver si se explica un poquito mejor después. Esta la puse acá porque me parecía que estaba bueno incluir un ejemplo y viene a cuenta
estar detrás de este proceso. Usar, o sea, la idea es que me voy a inscribir en muchas materias a lo largo de la carrera, ¿sí? Entonces, un alumno va a tener varias inscripciones y a cada inscripción, ¿cuántos alumnos le va a corresponder? Como dice la profe Lau, a cada inscripción, ¿cuántos alumnos le corresponden? Exactamente, a cada inscripción le corresponde a un alumno. Bien, ¿y cómo se va a relacionar el alumno con la materia? ¿Hay algún campo que los una ahí? ¿Ustedes pueden ver alguna relación entre la tabla alumno y la tabla materia? ¿Cómo voy a generar la entidad de inscripción? La idea de la materia. A través de la lista de alumnos, yo veo que acá en materia tengo ID de materia y el nombre nada más. Y no tengo ningún dato del alumno. Entonces, si yo tuviera que hacer una lista de estudiantes de mi materia, tendría que recurrir a la tabla de inscripciones, ¿sí? En la tabla de inscripciones voy a ver que tengo el campo ID de inscripción, que es el campo clave de esa tabla,
voy a tener el I de alumno, que es el campo clave de la tabla alumno, y de materia, que es el campo clave de la tabla materia. Entonces yo sé que a través de esa tabla de inscripción yo voy a lograr establecer una relación y poder hacer mi listado de alumnos en la materia. ¿Se entiende más o menos el ejemplo ahí? No sé, Lau, si querés. No, ¿querés que pase la próxima donde está graficada la relación? Mejor, sí. Entonces, sabemos que un alumno va a tener varias instancias de inscripción, pues para inscribirnos en su vida académica va a tener seguramente varias inscripciones, o a lo mejor se anotó y no hizo nada, entonces no se inscribió nunca, ¿sí? También puede ocurrir. Y a cada materia va a tener varias inscripciones en su materia, ¿sí? Cada cátedra va a ver que tiene muchas inscripciones, que son las que generaron los diferentes alumnos. Entonces, a cada materia le corresponden varias inscripciones, pero cada inscripción es para una materia. ¿Se entiende esto? Y cada... Nos estamos refiriendo a cada registro de la tabla de inscripción, ¿no? Que va a ser registro 4583. Juan Pérez Legajo tal se inscribe a la materia tal. Esa información que está guardada en la tabla de inscripción va a permitirnos para cada fila que corresponda una opción, le va a corresponder un alumno, que es esta puntera de la relación, y una materia. Pero cada materia en esta tabla va a aparecer un montón de veces. ¿Sí? Y cada alumno puede aparecer también en distintas inscripciones. ¿Se entiende? No sé si aportó ese comentario. A ver, chicos, ¿quedó más o menos claro este ejemplo? Sí se entiende. Ay, qué bueno que estén de ese lado, porque a veces es difícil estar acá. Bueno. Sí. Vamos ahora a hacer un ejemplo entre todos, así vamos ordenando cómo usar la técnica de notación para organizar qué información queremos guardar en una base de datos. No sé, Flor, si sobre esto había algo más. No, creo que no. Bueno, vale. ¿Lo digo yo? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un modelo de datos, ¿sí? Tenemos que diseñar un DER. ¿Cómo hacemos? Primero, como hicimos recién, que fue algo muy sencillo, ¿sí? Teníamos el proceso de inscripción del alumno y teníamos que identificar primero quiénes son las entidades que intervienen en ese proceso. Entonces vimos que está el alumno por un lado, por otro lado está se generan, digamos, las transacciones de ese proceso, que es lo que va registrando cada ocurrencia de ese proceso. Luego teníamos que determinar cuáles son las relaciones que van a existir entre estas entidades, ¿sí? Y veíamos a través de cómo podíamos establecer los campos clave y los campos clave foránea para que nos permitiera después hacer una relación entre las distintas entidades que participan de ese proceso. Y cuál sería la cardinalidad, o sea, cómo sería la relación de una tabla con otra. Bueno, como dijimos, definir cuáles son las claves primarias y foráneas y definir cuáles son los atributos o campos de cada una de las entidades, que recién no nos pusimos a pensar, pero bueno, ¿qué datos necesitamos de los alumnos? Necesitamos, obviamente, el legajo, el nombre, el apellido, el número de documento, la dirección, el mail, o sea, todos los datos que nos puedan llegar a ser interesantes y relevantes, conservar en la base de datos. ¿Querés que deje de compartir y abrimos directamente el modelador? Dale. Ahí está el link, no sé si lo tenés abierto. Sí, yo lo tengo abierto, ¿querés que lo comparta? Joya, sí. Acá vamos mostrando también, bueno, pero yo puedo mostrarte. Dame un minutito. Sí. Quiero hacerles dos comentarios.
Para modelar bases de datos, o sea, para armar estos diagramas, que son los diagramas de entidad-relación, se pueden usar diversidad de herramientas. Al igual que pasaba con BPMN, que usábamos Visagi, pero había otras alternativas. En este caso ahora vamos a abrir una herramienta que tiene la cátedra instalada, pero también pueden usar otras, como la que el profe Francisco les comenta en uno de los videos, que se llama Visual Paradigm, y les ayuda justamente a modelar un diagrama de una base de datos. En esta herramienta que está mostrando la profe Flor desde su compu, fíjense que tiene realmente muy pocas opciones y eso la hace simple y también un poco limitada, pero básicamente a la derecha tienen el panel de opciones y nos permite agregar tablas, agregarles los campos y generar esta clase habiendo hecho un diagrama en conjunto para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se genera justamente este modelo de datos que representa el DER. Y bueno, no sé si tienen abierta la presentación y capaz que yo me equivoqué, o podés cambiar vos de pestaña, Flor, y mostrar la Ahí no diapo se con el ve. caso. Pasá la próxima diapositiva, porque está en... Esto se solucionó, Lau, no sé si lo vamos a yo mostrar no o lo no. pude No. hacer recién. ¿Vos lo probaste? Ah, ¿recién probaste? No, yo vi recién que habían dicho que lo solucionaron, pero no. Pero probalo ahora si querés en vivo, a ver si los podemos mostrar eso. Bueno, vamos a hacer la ¿Sería prueba. de base de datos? No se soluciona nada. En ese sistemita ya teníamos cargado una base de datos, entonces justo hoy pasó algo con el servidor que nos impide mostrársela desde ahí, pero dejamos la diapositiva disponible por si se solucionan estos días para que ustedes puedan acceder y se les va a abrir directamente una base de datos que ya está montada en ese sistema. Pero bueno, ahora tenemos el lienzo en blanco en esta herramienta, como podríamos tener otra, ¿no? Y la idea es que entre todos pensemos base de datos de esta biblioteca. Entonces vamos a ir leyendo el caso e indicándole a la profe Flor en esta biblioteca, cada socio dispone de un código que lo distingue. Pero además se guardan datos sobre su DNI, dirección, teléfono, nombre y apellido. La biblioteca almacena en su sistema de información los libros que posee. De cada libro se registra el título, editorial, año en que se editó, autor y su ISBN como identificador único. Con respecto al autor, se clasifican por nombre y nacionalidad. Uno que interesa es a qué libro pertenece ubicado y en qué estado se encuentra. El objetivo es asentar en este sistema cada préstamo que se realiza, grabando la fecha de inicio y la fecha de devolución establecida. Los últimos 3 puntos son el diagrama del proceso, digamos. ¿Qué pasa cuando el usuario llega a la biblioteca y desea pedir prestado un libro? Y ese es el código que identifica a un libro del mercado editorial argentino. Bueno, no sé si internacional. Nacional, mala mía, perdón. La pregunta es, ¿cuántas entidades creen que tiene este modelo de datos? Cosas de la realidad tenemos que guardar datos. Díganme Del una. libro. Los socios. De los Perfecto. De los socios. Muy bien. Ya tenemos Los 2. autores. De los autores, excelente. 3. Volúmenes, dice Clara. Muy bien. 4. 4 entidades tiene este modelo de datos y de los préstamos. Bravísimo, va a empezar a armar. Al crear una tabla,
se le pone el título a la tabla y ahí vamos acordándonos de las reglas del DER, que nos dice que el título de cada tabla debe ser único, debe estar en mayúscula. Les voy mostrando cómo hago para agregar una nueva tabla, por lo menos la primera. Aquí ven que tengo 4 botoncitos, no tengo muchas opciones. Voy a agregar tabla, no se pueden confundir. Y me aparece este curso, ¿sí? Me da la opción para que le ponga el nombre. Dijimos entonces primero, Lau. Socio. Singular. Acá aparece el primer campo que va a tener la tabla. O sea, por defecto ya me aparece un campo ID, me está diciendo tenés que definir cuál es el campo clave. Si no lo defino, directamente me va a dejar ese campo y se le va a llamar ID solamente, pero yo podría entrar y... Doble clic y te permite editar. Acá, editar campo, y lo edito, ¿sí? En este caso, como le ponemos número de socio o ID de socio. Y de socio, code socio, lo que quieran. Y descargo campo para un campo clave. ¿Sí? Código. Que va a ser un código. ¿Alguna respuesta? ¿No sería el chat? El chat. El char, muy bien. Perfecto. Tamaño, supongamos que, ¿cuántos números podemos tener ¿Cuánto? 4, ya hay una biblioteca, depende, si es de un pueblo, de una facultad o de... Pongámosle 5. 5. ¿Qué quiere decir 5? Que va a admitir cifras de hasta 5 caracteres, ¿sí? O sea que nos va a permitir tener hasta de 9.069 códigos de Si socio. fuera varchar, ahí yo podría escribir desde el socio 1 del 1, no hace falta que le ponga todos los ceros adelante, hasta el 99999. Exacto. Pero como yo voy a tener... Y otra cosa que decía, al delimitar, que es un tipo de campo char, nos permite hacerlo alfanumérico. Supongamos que es de la facultad, ¿no? Y que a todos los socios que son docentes, el primer carácter va a ser una D, y a todos los socios estudiantes va a ser una E. Entonces, nos va a dejar el resto de los caracteres disponibles para un número, pero el primer carácter va a ser ocupado por un dato que también es útil para que el bibliotecario vea, este lo llevó un socio que es docente. ¿Se entiende? O sea, eso depende de las características de la organización para la cual se estén modelando los datos y de la utilidad que le va a dar a esos datos. ¿Qué otra información decíamos que teníamos que guardar de los socios? DNI, dirección, teléfono, nombre y apellido. Todos esos atributos son los que guarda esta biblioteca de los socios. Entonces ahí selecciono la tabla y voy a agregar campo. ¿Sí? DNI. Sería un campo también caracteres de 8, si no me equivoco. Sí. Bueno. Dirección, teléfono, nombre y apellido. Dirección. Va a ser un campo varchar. ¿Sí? Porque va a tener una cantidad limitada de caracteres. No va a ser un texto que es un campo muy grande, sino que va a ser una ventanita con una determinada cantidad de caracteres. Podríamos limitarla, por ejemplo, a 50. Sí. O sea, no va a tener más de 50 caracteres. Sigo agregando campos. Nombre, apellido. Vamos a hacerlo más, Sí. más simple por ahí. No hace falta que hagamos todos tampoco. De una.
varchar, y podría ser 70. Ujú. Eh, Bueno, Agregamos otro más. decíamos que teníamos 5 entidades, entonces además hay una tabla que almacena datos sobre los libros, Con María. título, editorial, año, autor e ISBN. En este caso, ¿hará falta que hagamos un I de libro o podemos usar otra cosa como campo clave? El ID del autor, puede ser. No, algo que identifique de manera única cada libro. El autor se puede repetir. ¿No? El ISBN, ese no lo da. Sí. Bueno, el ISBN, no me acuerdo si tiene 8 o 9 caracteres. Bueno, Yo tampoco. supongamos que tiene 10. No vamos a ser tan precisos. Bien, vamos a agregar más campos, El entonces autor. el nombre. Podríamos usar autor o podríamos... Otro tenemos campo, pone editorial, que también podríamos tener. también es cierto. Bueno, pero Bueno, pongamos entonces, bueno, editorial. Eh, ¿Qué más? Título, me quedó mal el tipo de campo, ¿no? sí. Editorial, algo más, autor. El autor. ¿Qué decíamos? Que uno de los principios de del diagrama de las bases de datos, del diagrama ambiente, ¿no? Y que la redundancia de datos se limite al mínimo. Entonces, si nosotros tenemos en una tabla de libros diversidad de obras del mismo autor, vamos a estar repitiendo en cada libro los datos completos del autor. Entonces, esta opción se genera en otra tabla y se conectan de manera de restringir al mismo la cantidad de estimado a qué autor pertenece cada libro. ¿Me explico? No sé, Flor, si lo querés decir de otra manera. No, me parece bien, vamos a tener una unidad porque justamente el enunciado nos decía que guardaba todos esos datos. Entonces sería interesante tener una tabla de autores, por un lado, y acá simplemente referenciar, como hacíamos en el caso de las películas, al director, acá referenciamos al ID del autor, si les parece. Exacto. Que es una forma de expresión mínima para identificar todos esos datos asociados. El autor que va guardado en otra tabla. Bueno, supongamos que será un tabla de autor, ya que no sé. Exacto.
fíjense que en esa tabla, que es la tabla préstamo, es una tabla en la cual hay una clave principal que identifica cada préstamo y dos claves foráneas que me permiten conectar con datos que van a estar guardados en otras tablas, que son qué socio está realizando y qué ejemplar es el que se prestó en esa ocasión. Estas tablas están relacionadas, como vimos en ejemplos anteriores. Este sistemita solo nos permite dibujar las relaciones, pero no la cardinalidad. No sé, Flor, si querés mostrar. Sí, Es parándote en el campo principal, en la clave primaria de una tabla. y poner crear llave primaria, ¿no? Acá. Crear llave foránea. Crear Y ahí llave conectás a donde esté. Y voy al otro campo, se llama igual, de la otra Exacto. tabla. No me dio bolillo. Crear Conectar, usar el botón de abajo, conectar llave foránea. Entonces, acá lo mismo con ejemplar. No, te tenés que parar en el primario, eso. Y de ejemplar, ¿con cuál lo puedo relacionar? A la tabla ISBN ejemplar. con la tabla de libro. Exacto. Exacto. ¿Y qué más me falta? ¿Falta alguna relación? ¿Puedo relacionar la tabla autor con algo? Con la del ID del autor. Exacto. Bien. Esa Entonces, tabla ahí libro la podés correr a la derecha así se ven bien las relaciones. Sí. Eso es mi propio toque. Ahí quedamos prolijita. Bien. Ahí se ve entonces como las 5 tablas, de alguna forma, si yo quisiera cruzar los datos de cualquiera de estas 5 entidades, lo podría hacer a través de estas relaciones, porque en definitiva todas se relacionan, ya sea a través de una o en forma directa. No sé, Flor, si querés mostrar el modelito terminado que tiene también las cardinalidades que están en la presentación. Si ustedes modelan con esta herramienta, van a poder llegar hasta este punto, o sea, van a poder armar las entidades, indicar sus atributos, establecer cuáles son las claves primarias y foráneas y establecer las relaciones. Pero para poder graficar la cardinalidad van a tener que hacer una captura de pantalla de ese modelo, llevársela a una herramienta como puede ser Paint o Word o cualquier otra y dibujar esta forma de indicar si la relación es uno a uno a muchos o muchos a muchos. En general en tablas que ya están normalizadas no deberían aparecer relaciones muchos a muchos y acuérdense que la relación siempre se lee entre las entidades que están implicadas. Entonces, si acá sobre el ver ya completo que les estamos mostrando, debiéramos leer cómo se vinculan la tabla socio con la tabla préstamo, ¿cómo la leeríamos? A ver si alguien quiere abrir su micrófono o lo quiere escribir. A cada socio le pueden corresponder varios préstamos, o sea, puede retirar varios libros de librería, de la biblioteca. Exacto, pero cada préstamo solamente puede tener un retiro, digamos. O sea, un socio que lo retira. Exactamente. Y lo mismo con los volúmenes. Cada volumen puede prestarse múltiples veces, pero cada préstamo va a estar asociado a un solo volumen. Esas son restricciones de este modelo de datos. Por ahí hay una biblioteca en la cual por préstamo uno puede sacar 5 libros. Pero en este modelo de datos, cada préstamo va a estar asociado a un volumen. ¿Sí? Lo mismo con los libros. Cada libro puede tener uno o más volúmenes, o de hecho puede estar en la base de datos y no tener ningún volumen disponible, o sea, 0 o muchos, 0 a muchos, pero cada volumen sí o sí es un libro,
¿no? Sí o sí tiene un autor, un nombre, un editorial, un año de edición. Y para los autores lo mismo, o sea, cada autor puede ser autor justamente de uno o más libros, pero cada libro sí o sí, otra vez la restricción de este modelo de datos, porque hay libros que tienen más de un autor, pero bueno, acá vamos a tomar el autor principal y vamos a decir, a cada libro le corresponde un autor dentro de esta estructura de base de datos. ¿Ya entendió? Fíjense cómo esa herramienta nos va poniendo distintos colores, los tipos de campo, que esa definición de qué tipo de campo tiene que también tener en cuenta la síntesis, la economía, el peso de la base de datos, que realmente los datos se guarden de la manera más eficiente posible, y la cantidad de caracteres, en todo hay que ir considerando a un nivel analítico en ese diccionario de datos, ¿no? ¿Qué voy a guardar y cómo? Y eso es lo que un poco queda representado en este DER, que es el diagrama entidad-relación final. ¿Se entendió, chicos? Bueno, qué bueno. Les dejamos unos ejercicios más para que se ocupen ustedes de tratar de comprender la herramienta. Qué bueno, gracias por todo eso. Sí, es muy valioso porque es un tema complicado para darlo así en la virtualidad y es nuestra primera vez, por supuesto. Les dejamos dos casos más para que ustedes modelen y la idea es que el miércoles que viene, cuando nos encontremos, revisemos estos modelos de datos que ustedes tienen que cargar a sus carpetas, idéntico como hicimos con BPMN, y los modelados de procesos que tenían que dejarnos hasta este lunes, así redondeamos los dos temas el miércoles próximo. No sé, Flor, si algo más. Yo tengo una reunión a las 3, por eso entré a apurarme. Sí, yo también estamos justas. ¿El próximo miércoles si no hay hay clases, duda, profe? Sí, el próximo ¿cómo? miércoles vamos a tener clases, Silvana, aunque sea Semana del Estudiante, porque no nos da el cursado, sino para desarrollar los temas y poder llegar bien al parcial. Gracias. Lo que sí vamos a tener un horario de consulta nada más el miércoles 30, que es asueto. Perdón, Flor, quiero que te pise. Bueno, había un alumno que tenía problemas con la comisión, que no sé si habla ya, lo escucho, si no después me escribe un mail, porque me tengo que ir. Y bueno, él y cualquier cosa nos escriben por mail. Que no me escribe. Genial, chicos. Bueno, Daniel, perdón, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Suerte. Chau, chau. Datos corta.